Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro, a esta charla sobre la construcción de contextos a través de la comunicación y contención en asistencias a víctimas de violencia de género. Este es el primer encuentro que tenemos al respecto. Vamos a tener un segundo encuentro la semana que viene en el mismo horario, con el mismo enlace de acceso. Y vamos a estar acompañados en esta oportunidad por Nadia Dragnev y Alejandra Landoni. Nadia va a estar a cargo de la exposición de hoy, ella es profesora en comunicación, y Alejandra, que va a estar a cargo de la charla de la semana próxima, es licenciada en psicología y doctora en psicología social. Así que, bueno, vamos a ahora escuchar la exposición que tienen preparadas ellas y sobre el final, si les parece y quieren intercambiar opiniones, consultas con ellas, vamos a abrir ese espacio para que así lo puedan hacer. Alejandra, Nadia, muchas gracias por estar una vez más en este espacio del instituto. También agradezco a todas las personas que se están conectando para escucharlas. Y bueno, este espacio es de ustedes, así que les prestamos mucha atención. Gracias. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias Julia. Hola Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? a todas. Buenas tardes, Nadia. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Alejandra, y gracias a todas aquellas personas que se están conectando para escucharnos. Bueno, como un poco se adelantó en el título de divulgación de la charla, vamos a estar abordando cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas de violencia de género, desde dos perspectivas que tienen que ver particularmente con los aportes desde la comunicación como una herramienta para comprender cómo lo dicho, lo no dicho, los contextos pueden influir o no en motorizar o coartar una situación de diálogo. Cómo influye la escucha, cómo influye la empatía, cuestiones que tienen que ver con el sentido común compartido por quienes están conciliando, acercándose mediante la comunicación, que por supuesto es compleja, ¿sí? Porque si todo es comunicación, nada es comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación y por qué es tan importante entender las palabras, por un lado, pero también cuál es el sentido de esas palabras para quienes las están intercambiando? Seguidamente, igualmente esperamos tus intervenciones, Ale, cuando así lo requieras. Alejandra va a aportar desde la parte del sujeto, de la psicología del sujeto. ¿Querés, Alejandra, adelantar un poquitito algunas cuestiones? No, está bien, Diana. Desarrolla vos. Bien. Vamos. Sí. Si no, bueno. un poco y se produce. Se produce. Bien, bueno, arrancamos entonces con la concepción de la comunicación como herramienta. No nos vamos a detener en la adquisición de la comunicación, sí, en entender quizás que cuando empezamos a desarrollarnos y a comprender estas huellas y estas marcas que vamos dejando en el mundo, vamos aprendiendo y vamos adquiriendo los sentidos de esas palabras de quienes nos rodean. Que por supuesto van conformando una estructura que no es lineal. Después Alejandra seguramente desarrolle y profundice un poco más en este tema, pero aquí vamos a arrancar la charla desde los sujetos ya actuantes en contextos comunicativos vinculados con lo laboral, lo grupal, la asistencia en situaciones complejas y conflictivas. Y si es la herramienta de la comunicación potable para abordar situaciones que a veces se desbordan, por supuesto.
tenemos la ley escrita, tenemos la tipificación de esa comunicación explícita, pero también tenemos las interpretaciones que se ponen a jugar en una comunicación más cara a cara y, si se quiere, en la comunicación virtual, cuando la asistencia está mediada, ¿sí?, por estos canales que, por ejemplo, hoy tenemos a disposición, que tiene sus características y sus aportes, pero también minimizan otro tipo de cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de la escucha. Entonces podemos pensar, ¿sí?, o comenzar a pensar la comunicación en contextos, ¿sí?, definiendo un contexto como un espacio y un tiempo que es fundamental para entender cómo se establece una red comunicativa entre dos actuantes de la comunicación, o entre una persona que emite un mensaje y una persona que escucha. Que ahí después podemos empezar a desgranar si la escucha es lo mismo que oír, o si puede haber ruidos en esa escucha, y cómo considerar una escucha activa. Pero en todo caso, pensar a la comunicación en un contexto nos posibilita dos cuestiones, que tienen que ver con lo adecuado y lo inadecuado a ese espacio y tiempo, y poder elegir, en todo caso, cuál es el contexto adecuado, es decir, cuál es el tiempo y el espacio, que no solamente son físicos, sino también simbólicos. Y lo que afecta es la dimensión comunicacional, por otro lado, de las personas, que también afecta al contexto comunicativo, que tiene que ver con el nivel cultural, social, la situación emocional que atraviesan las personas. Entonces ahí, por ahí quizás podemos empezar a pensar en estas acciones que compartimos, y seguramente ustedes las emplean, que es la espera del tiempo, la contención, la pregunta y la repregunta en los momentos oportunos, que posibilitan un contexto propicio para que se pueda reconstruir una experiencia. Porque en definitiva lo que tenemos que tratar de pensar es que estamos tratando de entender cuál es la experiencia de ese sujeto, de esa persona a la cual estamos escuchando, cuál es la situación. Para eso necesitamos datos. Esos datos tienen que ver con las descripciones, tienen que ver con justamente otros contextos en los cuales esa persona ha circulado, y dónde se inicia la causa del conflicto y cuál es ese conflicto. Para todo eso necesitamos una herramienta que es muy potente para analizar, que se antecede, que es la descripción. Entonces uno puede pensar, bueno, describir una experiencia, describir una situación, no puede ser tan compleja, y a veces es muy compleja, porque son muchos datos que se tienden a olvidar, por cuestiones traumáticas. Y en la comunicación, si nosotros no podemos reconstruir la mayor cantidad de datos para ver cuál es ese contexto que nos quiere describir una persona, empezamos a poner esa interpretación nosotros. Entonces, la escucha, ahora vamos a ver en una placa que voy a compartir, la escucha activa se vuelve fundamental en ese entender la experiencia descriptiva. Y en los momentos de contención, los objetivos de reducir la tensión, la ansiedad, el pánico, ayuda a un punto de estabilidad para poder jugar con este entendimiento. Ante una persona desbordada, por ejemplo, los mensajes claros, sobre el ejercicio, por ejemplo, de sus derechos, sin dejar de tener en cuenta la información de recursos internos, materiales, la información clara que nosotros decimos la más
explícita ayuda a minimizar la tensión y la ansiedad. Ahí podemos tildar entonces la claridad en la comunicación como una de las principales herramientas. La escucha activa también como otra herramienta más. Reflexionar sobre la propia práctica comunicativa, considerando estos atravesamientos sociales, culturales, educativos, emocionales que acabamos de nombrar hace unos minutos, nos ayuda también a comprender desde dónde se generan esos vínculos. Y para no devaluar también las palabras, ¿no? Esto de qué trascendencia tiene y qué significa y qué sentido le damos a ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Qué significa ponerse en el lugar de la otra persona? ¿Qué significa poder entender en forma real y concreta esas dimensiones, esos atravesamientos? Porque en este contexto donde mediáticamente figuran y circulan muchos discursos de odio, muchos discursos que parten desde los estereotipos negativos hacia un otro, que tienen que ver con una carga de violencias sutiles, muchas veces no nos damos el tiempo de poner en acción ese ponernos en el lugar de la otra persona a la cual estamos escuchando. Si a eso además le sumamos el desgaste del trabajo, de la atención y la asistencia, por supuesto eso no ayuda o minimiza las posibilidades de poder llegar a una escucha activa, una claridad en la comunicación, y por otra parte, o por la otra parte, a poder dar cuenta de esa descripción de la experiencia. Allí esto que yo les decía funciona como estereotipos negativos, ¿sí? Que tienen muchas veces que ver con esos prejuicios, cuando no se comparten en ese contexto comunicativo los mismos atravesamientos educativos, principalmente económicos, o muchas veces de poder, ¿no? De pertenencia. Entonces allí la tarea del operador es fundamental en el supuesto que funcionan como guías e incentivadores para que se pueda, o que la persona comience a poder describir esas situaciones de violencias. Que no significa compadecer, sino no padecer, sino contener. Otra de las cuestiones importantes cuando pensamos en la comunicación como un proceso es pensar tres aristas para pensar la comunicación, que son la comunicación para el cuidado, la comunicación en momentos de crisis y la comunicación para lograr el consenso. Cuando hablamos de comunicación para el cuidado, está ligada a informar acerca de los riesgos, los peligros, las cuestiones de cómo manejar determinadas situaciones vinculadas también a poder pensar en qué otros contextos comunicativos circula y aborda las víctimas. Entonces ahí comunicación para el cuidado tiene que ver con esto, ¿no? Con poder pensar el conocimiento para poder transmitir de forma clara esa normativa que protege y hace efectiva la protección para las víctimas. Pero también saber transmitir cuáles son los límites de acción
los límites de acción. ¿Y cuál es el lugar, en todo caso, de la justicia en ese entramado y en esa situación compleja de violencias? Luego sigue la comunicación en momentos de crisis, como otro ítems a tener en consideración, que tiene que ver con el peligro extremo o el peligro inminente, la comunicación en emergencia, que no puede esperar, que no tiene la capacidad de pasar por estas escuchas o por estos momentos, estos tiempos que se requieren para poder entender una situación. La comunicación en momentos de crisis tiene que ser efectiva, además de afectiva. Las palabras tienen que ser muy expeditivas, muy pragmáticas, muy claras, porque lo que no se tiene es este tiempo para construir el contexto, lo vincular respecto a cómo vamos a abordar un proceso con una víctima. Allí el reto es no obligar a la persona a confesarse. Cómo hacer, ¿no?, en esta trama compleja de esta comunicación para la crisis, cuando lo que no tenemos es tiempos, pero lo que necesitamos justamente es acelerar, ¿sí?, la salida de una persona en una situación de violencias, ya sea físicas, psicológicas, económicas, violencias sutiles. Ahí la comunicación en crisis tiene que ser emergente, tiene que ser connativa, tiene que ser directa. Y después la comunicación para el consenso, que hay un involucramiento público, una participación pública, una intervención con la población. Funcionan mucho las redes comunitarias para la contención. Tiene que ver más con una comunicación institucional entre distintos agentes que intervienen en el abordaje interdisciplinario. Entonces, como se puede ver, la comunicación para el cuidado, la comunicación en momentos de crisis y la comunicación para el consenso tienen como distintos aplicaciones. Yo diría quizás que la comunicación para lograr el consenso es más institucional y la comunicación para el cuidado en momentos de crisis, ya ahí uno estaría pensando en un contexto mucho más reducido, de un cara a cara, de un equipo de trabajo, de un grupo de trabajo, de un juzgado, donde no solo está fortalecida la comunicación de un grupo de tareas, sino que además eso puede funcionar como un fortalecimiento, por ejemplo, para un momento de crisis. ¿Se escucha bien hasta acá? Sí, yo te escucho ¿sí? muy bien. No sé si Bien. nos están... Sí, se escucha bárbaro. Perfecto. Bien. Después podemos nombrar otras herramientas, quizás son un poquito más concretas, vinculadas con ejemplos en las intervenciones de los operadores. Aquí lo que si quieren podemos jugar un poco más con situaciones concretas. ¿Qué hacer ante determinados contextos que quizás están pensados desde aquellas cosas que se reiteran, ¿sí? Está vinculado a estudios sociológicos de cuáles son las situaciones más comunes, donde uno puede pensar el qué hacer del comunicador efectivo o la comunicadora efectiva. En este caso, lo que tenemos que entender es que, como toda ciencia social, el objeto es movible, el objeto es histórico-social, es diacrónico y también es sincrónico, entonces no es lineal. No estamos pensando en una teoría de la aguja hipodérmica, que es una de las teorías de la comunicación, sino más bien
en una comunicación social, semiótica y de interpretaciones y sentidos, que a pesar de jugar con las interpretaciones y sentidos, uno puede armar una arqueología de herramientas para aplicar en determinados contextos y poder capitalizar esas experiencias. Entonces, por ejemplo, encontrar áreas de interés para construir un contexto tiene que ver con esto de que aunque no me interese, ¿sí? o aunque haya una cuestión de no compartir estos atravesamientos, el comunicador efectivo o la comunicadora efectiva siempre busca aprender, escuchar y sobre eso construir. Para aprender, para escuchar y para poder pensar, se necesita darle lugar a las áreas de interés que yo pueda conectar. Esto no quiere decir siempre buscar una identificación que suture. Lo que quiere decir es, la comunicación la hacemos las personas, trabajamos con personas, vivimos con personas. El hecho de considerarnos como personas y de considerar con quienes interactuamos o a quienes recibimos en situaciones de violencia como personas, ya nos acerca a algo que tenemos en común. Somos personas. Entonces, eso ya parte de una efectividad. Si yo puedo entender que hay una persona, y no una cosa, un objeto, un expediente, un número. Me pasa a mí misma en la tarea educativa, donde afrontamos no solamente la tarea de enseñar, sino otro tipo de contextos de las y los estudiantes, que muchas veces desvirtuamos estas ideas de que estamos trabajando con personas. A veces uno dice tal número o tal nota o tal, ¿sí? O siempre son estudiantes sin nombres y apellidos, pero si nos olvidamos de que estamos hablando con personas. Entonces, el área de interés, el punto de interés que parte de entender eso, para aprender sobre eso, sobre lo que la otra persona me va a contar, me va a decir, ya es un capital ganado que hace a un punto de la efectividad. Después, ante la cuestión de esa escucha activa, cuando aparece la cuestión del contenido y de juzgar el contenido, más que juzgar, ¿sí? el comunicador o la comunicadora afectiva lo que va a intentar es resolver y comprender ese contenido, esa situación, esa descripción de la cual está dando cuenta. Por supuesto que los interpretantes al momento de la escucha van a estar. Lo que no pueden es aparecer en ese contexto comunicativo. Que se hagan palabras, que el otro escuche y pueda tomarlo como una discriminación, como algo que le puede afectar de forma negativa. Esto no solo tiene que ver con la comunicación dicha, también con las maneras en las cuales transitamos la comunicación no dicha, las miradas, las atenciones, ¿sí? Si yo estoy mirando otra cosa y no estoy prestando atención, es muy claro, el otro lo puede ver, lo puede interpretar. Entonces la concentración en la escucha y el retomar lo dicho para poder aportar funciona como un efectivizador. Además de aprender a valorar lo que la otra persona está manifestando y poder potenciar el contexto comunicativo. Así sea que no estemos de acuerdo
con determinadas acciones o procedimientos, ya sea de lo que la persona nos está contando o los procedimientos que haya realizado otra institución que esté interviniendo en un caso puntual. Lo que hace efectiva la comunicación es poder minimizar las diferencias y maximizar los iguales. ¿Dónde yo puedo aportar? Más allá de la diferencia que tengan, más allá de lo que no me guste, sobre cómo se haya intervenido, actuado. Siempre lo efectivo tiene que ver con sumar y aportar. Otra cosa más allá de esas diferencias. Y entender que las diferencias son parte también de la comunicación. Emisores y receptores no siempre tienen que compartir, ¿sí?, todos estos intereses de los cuales estábamos hablando. El mínimo es que somos todos personas. El máximo puede ser, ¿sí?, el objetivo de la justicia o el objetivo de una situación, que es minimizar, calmar, resolver una situación de violencias de género. Analizar entonces esos dichos que son poco productivos o son personales, para poder descartarlos y sacarlos de un contexto comunicativo que no aporte a la tarea de un trabajo en equipo o de un proceso ante estas situaciones. También lo que suele aparecer en la comunicación es la molestia, la intolerancia, en esto que nosotros veníamos reiterando, que es los que no piensan igual, ¿sí? Los que yo no entiendo qué me quiere decir y tengo que volver a reiterar las preguntas. Bueno, una comunicación eficaz se parte y se para desde la tolerancia, desde la posibilidad del aprendizaje, desde la capitalización de las experiencias, pero también descarta esto que decíamos, y vuelvo a reiterar, lo que no aporta la tarea en común. Escuchar significa establecer con claridad cuáles son los objetivos, los alcances y los límites de la justicia. Esto es importante, que la persona que se acerque a la justicia y que el operador pueda transmitir, o la operadora, estos límites y alcances con claridad. Así como pedimos descripción de situaciones y experiencias conflictivas y de violencias, por parte de la otra parte se espera justamente claridad en los alcances, para no generar expectativas, para poder ver si es una comunicación en crisis, si es una comunicación en consenso, si yo necesito de otras instituciones, si es una comunicación para el diálogo, ¿sí? La comunicación efectiva es creativa en la tarea, es decir, busca soluciones respecto a distintas problemáticas que puedan aparecer o reiteraciones de situaciones. Busca la creatividad en el sentido de ver qué puedo aportar de nuevo y por qué esto que pasó como no funcionó, ¿sí? Se concentra entonces en los resultados a mediano plazo y a futuro. Por eso es importante atender en el proceso, aprende en el proceso. Cuando nosotros vamos a entablar, a construir un contexto comunicativo con alguien que no conocemos, o que sí conocemos porque reiteradas veces los hemos atendido a una persona, aprendemos de ese proceso o tratamos de establecer esta cuestión del qué hacer en la tarea con esa persona.
cuáles son las funciones y las responsabilidades también que tenemos en la atención. Si contamos nosotros o nosotras con apoyo de integrantes de equipo o estamos haciendo la tarea en forma individual, eso también se pone a jugar en la comunicación, en la manera en la cual atendemos a la otra persona. Los acuerdos y los desacuerdos también se ponen a jugar si no están resueltos en una tarea de equipo. Por eso es importante también en la comunicación efectiva poder hacer una radiografía de cuál es el contexto en el cual circula el propio operador o operadora, para saber cuáles son los abordajes a implementar. Una buena comunicación efectiva también deja abierta la comunicación, brinda posibilidades, brinda elecciones también, ¿no? Más de se puede hacer esto o esto, brinda siempre la capacidad de poder generar posibilidades para resolver una situación. Las decisiones siempre en una comunicación efectiva son objetivas, y en esto de las posibilidades lo que no tiene que haber es una zona de ruidos en la comunicación. Por eso hablábamos hace un momento de la claridad. Si yo tengo que poner objetivos, alcances, límites, una escucha activa, claridad en la información, lo que tengo que hacer primero es poder contar con todas esas herramientas para poder transmitirlas, evaluar la tarea del cómo vamos, cómo seguimos y poder capitalizar esas experiencias comunicativas. Hay una herramienta también muy importante que la nombramos al principio, que es la del sentido común. Muchas veces en el ruido, en la comunicación, aparece cuando estos niveles, atravesamientos y estos sentidos que consideramos comunes no son tan comunes entre el contexto comunicativo. Entonces, bueno, yo informé claramente, fui empática, tuve una escucha activa. ¿Por qué qué puedo evaluar? ¿Sí? De por qué una comunicación no fue efectiva. Y ahí yo puedo pensar también en esos sentidos compartidos que no los podemos sujetar, que los podemos comprender, pero tampoco podemos generar una igualdad totalitaria sobre las otras personas. Hay una parte de la comunicación donde hay una individualidad. Y ahí es el límite de la comunicación. Yo puedo establecer todas estas herramientas, pero lo que tenemos que comprender es que la comunicación no es lineal. Lo que ayuda es capitalizar y trabajar en esto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Y cuáles son los objetivos cumplidos? ¿Y por qué no los que no se han llegado a cumplir? Eso, a modo de bitácora, a modo de análisis de la tarea en un trabajo tan intenso, tan desgastante como la escucha activa, ayuda a valorar también las cosas que sí se hicieron. En comunicación se habla mucho de los registros comunicativos que se puedan hacer. Las reuniones en equipos que trabajan en asistencias a las víctimas funcionan muy bien para aportar y para que esta comunicación sea cada vez más efectiva. No cortar la propia comunicación en los equipos de trabajo para poder asistir en comunicación a las personas con las cuales vamos a
a las cuales vamos a ayudar a salir de situaciones de violencias de género. Ale, ¿algo que quieras aportar? Te estoy escuchando muy atentamente, como siempre, con mucha claridad tu exposición y muy enriquecedora, y en realidad se me ocurren un montón de asociaciones para el entrecruzamiento de los dos ejes. Sucede que no quiero acotarte el tiempo de tu exposición. Bien. A pesar de tu generosidad de invitarme a exponer, sino después a lo mejor te quedan contenidos sin desarrollar. Bien, vamos si querés entonces a... Sí, si a un me poco asiste. Sí, sí, quería hacer este comentario porque es sí. tan enriquecedor lo que vos vas ubicando en relación a la efectividad de esa comunicación desde los dos lugares y en el entrecruzamiento de la persona que recurre y solicita ayuda, asistencia o ser escuchada y se acerca a un lugar y hacia donde se va a encontrar quizás con un operador. Y por otro lado, lo que le está sucediendo a ese operador, ¿no? Cómo interviene desde este ideal de la comunicación efectiva, como muchas veces deja de serlo por el entrecruzamiento de las afectividades, que es un poco lo que vos ya estabas insinuando desde un primer momento, de las afectividades de ambas personas. Porque allí también de por sí la víctima ya llega con mucho sufrimiento, que por supuesto en el próximo encuentro vamos a ver cómo se van alterando las diferentes esferas cognitivas, la escucha, el entendimiento, propio del sufrimiento de la situación que está atravesando. Pero por otro, del otro lado nos encontramos al operador, que quizás muchas veces también ellos se encuentran solos trabajando o no tienen estos espacios que vos muy bien mencionabas tan necesarios para después trabajar, ¿no? Donde sin duda es un trabajo donde permanentemente ellos después necesitan un otro espacio de reflexión para su tarea del día, lo que han escuchado al transcurrir las horas de ese día, las horas de esa semana y a lo largo del tiempo. Que además es como la afectación del operador en sí mismo por su trabajo. Ahí ya incluso adelantamos como el concepto de burnout, ¿no? Este concepto conocido como cabeza quemada por el propio desgaste de la tarea. Pero bueno, después en el próximo encuentro continuamos, así vos podés seguir abordando estos ejes tan enriquecedores, Nadia. Sí, Gracias. absolutamente. Gracias, Alejandra. Por eso esto es como una especie de abanico de presentación, pero cada una de las situaciones, y ni hablar si pudiésemos abrir el micrófono para trabajar situaciones reales y concretas y poder ver en cada una de las situaciones de escucha, o sea, escucharles cómo se ha resuelto, porque la comunicación trabaja mucho también con esto que yo les decía, la idea de bitácora, poder construir esta bitácora que está tomada desde el sentido de las bitácoras de los viajes, porque cada contexto comunicativo es como un viaje, donde yo quiero llegar a un objetivo, en este caso poder ver cuál es esa situación que se tiene que describir, cuáles esas experiencias que se tienen que describir con la mayor cantidad de datos. Datos que por supuesto yo lo puedo decir así desde un modo muy racional, pero la comunicación no deja de estar, esos datos van como filtrados con lo afectivo, lo psicológico, lo emocional, nunca aparece ese dato puro. Hasta si uno rastrea a quienes trabajan con los datos, por ejemplo, otra profesión que son los que también trabajan con informes, es complejo
¿qué dato pongo? ¿Cuál es el dato? ¿Cómo se construye ese dato? ¿Cómo hago para llegar a ese dato que tiene que estar obviamente despojado de opiniones personales, de prejuicios, de todas esas cuestiones que dijimos minimizan lo que es una comunicación efectiva que después se pueda tipificar. Y que se pueda, obviamente, lo más importante, llegar a una toma de decisiones. Si les parece, lo que podemos empezar a hacer entonces es sistematizar, y aquí podemos empezar a nombrar algunas cuestiones que nos queden quizás como palabras claves que después en otras jornadas podamos desarrollar más en profundidad, pero por ejemplo cuando decíamos los niveles de escucha, poder retener estas ideas de escuchar lo que se dice, escuchar lo que no se dice, que es la comunicación no verbal, las miradas, la postura del cuerpo, las cuestiones físicas, ¿sí? en intervenciones más médicas o cuestiones físicas cuando uno ve por explícito, pero también cuando no se ve por explícito, la consecuencia de lo que se dice, y escuchar también en esto el cómo se dice. Esto que Alejandra decía, el desborde con el cual llegan las personas en una situación atravesada de violencias. Y entonces en esa escucha activa, ¿cuál es el modelo de indagación? ¿Cuáles van a ser las preguntas en profundidad? ¿Y cuáles van a ser las preguntas formales por las cuales tenemos que pasar? ¿Sí? Yo llamo, podemos catalogar a las preguntas en profundidad, las que nos van a llevar un tiempo para reconstruir esas experiencias, que nos permite acceder a los significados profundos de nuestros interlocutores, o por lo menos saber cuál es el sentido que le está poniendo a esas palabras que está nombrando. También encontrar la información perdida en el camino a la derivación, o las que fueron transformadas, ¿sí?, por la persona en este atravesamiento del entendimiento. Si logro no entender cuál es la transformación que hace de lo que estamos nosotros y nosotras como operadores transmitiéndoles, informándoles, cuál es el modelo mental, y ayudar también a las personas a conectar con esa experiencia que nos está relatando, y como decía, poder ser claros en el momento de establecer los límites, pero también los alcances de la justicia y cuáles son las consecuencias para poder buscar nuevos caminos en la intervención. ¿Qué es lo que corresponde a la justicia? ¿Qué es lo que corresponde? Claro. ¿Cómo? Es uno, como marcaba en el punto de los temas a discutir, me parece que es de mayor actualidad y de mayor controversia. La idea central tiene que ver con este primer punto que mencionaba de mandato de vida y diligencia. Las cuestiones de género muchas veces ocurren dentro de ámbitos privados, ámbitos exentos de medios directos de prueba. Esto lo reconoce la ley. El artículo 16, I, de la ley 26.485, habla de la dificultad probatoria. La dificultad probatoria en el caso de género se vincula con esto. La dificultad probatoria no tiene que llevar automáticamente a ninguna solución extrema, sino que siempre un caso analizado seriamente por una buena declaración testimonial tomada de servicio, por eso que todo se conecta con todo se conecta con todo. Claro, con trabajar bien. Una persona va a denunciar un hecho de violencia de género, tiene que ser entrevistada por alguien capacitado o capacitada en recibir el hecho. Tiene que saber preguntar, tiene que ir a los detalles.
que no importen la intromisión injustificada en aspectos desconectados del caso, pero que sí vayan a los detalles conectados con el caso. ¿Por qué digo esto? Porque no es que, bueno, declaro una vez, como faltan detalles, se las cito de nuevo, y como faltó preguntarle algo, se las cito de nuevo. Es importante que en materia de política pública, en materia de género, quienes reciben denuncias, quienes tienen este primer contacto, tengan la capacitación suficiente y necesaria para saber interrogar, para saber preguntar, para saber apuntar. Porque esto nos va a dar material, materia prima, que después nos permita reconstruir todo el contexto. Exacto. Muchas veces, no necesariamente porque la violencia de género no tiene que ser reiterada para ser violencia de género, pero muchas veces la violencia doméstica particular es un continuo de violencia. Por supuesto que un hecho aislado va a ser el que se ajuste a un tipo penal. No hubo violencia durante 2 años, pero una vez el varón le dijo a la mujer, si me dejaste te mato, la frase concreta nadie la va a escuchar más que yo. Pero ese continuo de violencia sí se produce. Todo lo que sea demostrativo de los dichos de la víctima se convierte en términos legales en presunciones concordantes con la versión de la víctima. Lo dice el artículo 16 de la ley 26.485 en el inciso I. El deber, ¿no?, de la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. Circunstancias especiales igual, es decir, equivalente a dificultad probatoria. ¿Quiénes son sus naturales testigos? El varón agresor, la mujer, y en el inciso I, no, sí, en el I, no, dijiste el I. La amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales. No, El I dijiste. las presunciones están mencionadas en el artículo 31 de la, ley, de la misma ley. Las resoluciones van a contemplar la amplitud probatoria que estaba prevista en el artículo 16, evaluando las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de la sana crítica. Es decir, acá también dice la sana crítica. No es que nos alejamos de esta regla de interpretación de la prueba, pero hay que considerar, dice el artículo 31, las presunciones que contribuyan a la detección de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. ¿Qué es lo que quiere decir la ley con esto? Quiere decir que a la dificultad probatoria de un caso de violencia de género se le responde con investigaciones serias, profundas, exhaustivas y completas, que busquen estos indicios graves, precisos y concordantes, que van a operar como presunción en favor de la versión de la víctima. No tenemos entonces ya una versión solitaria. Vuelvo al punto inicial. El hecho de que la conducta imputada se ajuste al tipo penal, que esa conducta imputada sea única, porque la amenaza, la amenaza que realizó tal día, tal hora, sin la presencia de los testigos, la violencia doméstica no es, sino que es un continuo dinámico que se mantiene en el tiempo. Lo que hay que investigar es eso, que contribuye, modo de presunción, como inicio, a la demostración de los hechos. Esto, por ejemplo, entonces nos permite, en una investigación, averiguar si hay denuncias anteriores, si hay evaluación de riesgos anteriores por parte de los organismos especializados. Por más que el imputado ya terminó sobreseído, por más que la víctima ni siquiera haya instado a la acción. Las amenazas no son algo aislado. En materia de violencia de género, que rige algo que muchos seguramente conocen, pero es círculo de la violencia. Círculo de Mary Walker, que fue la hizo teoría. Es decir, la violencia de género tiene un recorrido modo espiral. No es algo aislado, más allá de que, insisto, el tipo penal capta hechos concretos. Hay un círculo. Sí, Que hay que sí, absolutamente. sí. Sí,
Absolutamente. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Hay una explosión en que hay una acción concreta y grave, hay un pedido de auxilio, que es la denuncia misma, el pedido de auxilio de terceros, y muchas veces la denuncia, por este hecho de agresión. Pero luego hay un proceso de enamoramiento, de luna de miel, que se levanta la denuncia, que da culpa, que da miedo por la contribución económica, que muchas veces hace el valor, por la nacional, se levantan los cargos, se levanta la denuncia, pasa esto que mencionábamos, de si autonomía sí, autonomía no, y luego otra vez el proceso de detención. Sí, lo que conocemos como el círculo de la violencia. El círculo, exacto, el círculo. ¿Cómo es tu nombre? Si el día tanto, Juan amenazó a María, y si hay testigos de esa amenaza. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? No de los maltratos, del hostigamiento. Sí. ¿Cómo es tu nombre que no pude? Sí. Sí, exacto. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es tu nombre? No me escucho. En materia de género nos enfrentamos a las complicaciones probatorias en materia de género, que son lo que dice la ley, y las especiales circunstancias en las que ocurren. Absolutamente. Que enfrentar de manera profesional, seria y acorde al caso. Absolutamente. ¿Cómo es tu nombre? Amplia, no me escucho. Clara, y buscando todos los detalles periféricos que hacen el caso y que nos van a servir para la reconstrucción judicial a modo de presunción favorable a la que sí. se adoptan en el juicio. Ahora Nadia va a avanzar sobre los modos precisos y diferentes de poder comunicar y preguntar. Puede haber una situación en la que la mujer denuncia. ¿Me escucha, no? María Laura Barboto, ¿tenés abierto el micrófono? ¿Nos escuchás? Y que toda la investigación, a pesar de todos los esfuerzos, no encuentre estas presunciones, no encuentre estos indicios. Que todos los indicios de presunciones vayan para otro lado. No operen en favor de manera concordante, sino que lo hagan de manera discordante. Esto no significa decir cierro el caso porque la mujer mintió. Cierro el caso porque la mujer ha sido mentora. No. Claro, ¿cómo es tu nombre? Porque hay varias cosas de la... Claro, eso... Sí. Claro, ¿cómo es tu nombre? No escucha. Julia, hay posibilidad que desde allí puedas... Ahí está, sí. María Laura Barboto. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bien, bueno, te preguntábamos tu nombre, ¿sí? Es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque justamente en la práctica, fíjense cómo ustedes pueden dar cuenta de cómo estas perspectivas, si se quiere, de la comunicación funcionan en la práctica real y compleja, que siempre es más compleja la realidad que lo teórico. Pero, por ejemplo, esto que vos decías, no se puede cerrar una causa diciendo que la mujer mintió, diciendo que la persona, perdón, mintió, por supuesto, porque acá hablamos de los niveles de atravesamiento, estamos diciendo de que no tiene que haber prejuicios en la comunicación, de que tiene que ser una comunicación efectiva, en la claridad, en la empatía, pensando en este punto en común, que somos personas, pero además estamos escuchando a personas. Y después ya estamos en tiempo, pero es interesante lo que vos decís, porque es muy complejo. Me quedé con una idea que dijiste que es las violencias exceden. Por supuesto, por eso iniciamos la jornada diciendo que desde lo mediático, ¿no? Están estos discursos de odio o palabras que circulan que las vamos naturalizando
naturalizando, ¿no? Y que después se instalan como violencias sutiles, modos de tratarse, de hablarse, de comportarse, que las vivimos como normales, y en realidad son violencias sutiles que pueden iniciar el ciclo de la violencia que vos bien, que no sabemos tu nombre, que estabas interviniendo recién, decías, por supuesto. Empieza todo un ciclo y muchas veces las personas no dan cuenta que están padeciendo ese a futuro riesgo, porque puede haber, y vemos los diarios todas las semanas, que hay riesgos más allá del perimetraje, más allá de las cosas. Por eso digo, informar estos alcances y límites tiene que ver con esto, con poder dar cuenta de que por más que apliquemos todas las herramientas comunicativas, la justicia, la información clara, los trabajos en equipos, sí, hay límites, pero también hay mucho de alcance y eso es importante entender. Otra cosa que es importante, que me quedo con lo que estabas diciendo, es los trabajos en equipos. Esto un poco que decía Alejandra, el operador no trabajando solo en estas comunicaciones, en absorber todas estas escuchas, sino poder comparar estas experiencias que por las cuales está interviniendo, poder dar cuenta, pedir, ¿sí?, información, trabajar con grupos donde la comunicación pueda ser repensada, analizada, efectivizada, comparada también en los modos de proceder de las cosas, que no deja de ser también una cuestión donde circula estos puestas en común que hay que tratar de lograr con la red de instituciones y de contención y de equipos e instituciones. Es muy interesante lo que decías, ojalá pudiésemos tener una jornada en extenso donde escucharles, porque siempre partir de lo concreto, de lo real, que las categorías salgan de las propias experiencias en las cuales ustedes circulan, es mucho más rico. Por eso decía al inicio, estamos aquí como dando un pantallazo en la hora que tenemos, que agradecemos muchísimo porque consideramos que siempre suma para seguir pensando estas cosas en la propia tarea y en la práctica, pero que no deja de ser una amplitud de todo lo rico que tiene que ver cada perspectiva y cómo funciona en una realidad tan compleja como la que vivimos. Bien, vamos a ir cerrando porque estamos ya en hora, ¿sí? Pero bueno, Alejandra, es un poco reiterar lo que ya veníamos diciendo y perfectamente esta intervención lo pudo como captar en lo concreto, ¿no? En la experiencia concreta de cómo trabajan, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces a pensar, por último, ¿sí? Esta idea de tener en cuenta otras palabras claves, como tiene que ser la emocionalidad, ¿sí? En el contexto comunicativo, los modelos mentales, que son estos atravesamientos que son necesarios poder dar cuenta de esos atravesamientos para poder comprender los sentidos, para no caer en prejuicios, ¿sí? Ni estructuras que no nos permitan poder llegar a la mejor resolución de esa escucha, ¿sí? Y de esas atenciones a las personas que pasan por situaciones de violencias. Bien, Alejandra, ¿algo que quieras agregar, comentar? No, escuchaba la intervención y la descripción que participante decía, bueno,
por un lado, no pudimos escuchar el nombre para agradecerle esa participación que de alguna manera señaló, mostró parte de las realidades que muchas veces acontecen, que donde hay algo que allí él puso en relieve, algo que en esa interacción a veces sucede, y es que algo allí no fue escuchado, tomado del relato, de la descripción, de las situaciones, porque no fue bien preguntado, ¿no? O no se lo pudo tomar del modo para poder luego armar también ese contexto, que es una suerte de información que se está escapando y que puede ser como muy, muy grave, porque en esa situación que no interroguemos, creo que lo que él manifestaba era la importancia de cómo se pregunte, qué se pregunta, porque allí finalmente se puede poner en juego la vida de una persona. Creo que es un poco lo que él quería manifestar como preocupación. Y bueno, esta propuesta que él hacía de cómo preparar a las personas para aquellos operadores, fundamentalmente estén preparados para poder no solo contener y al mismo tiempo que están conteniendo, preguntar para poder tomar esa información tan necesaria para poder intervenir correctamente en cada caso, en cada persona y situación que se nos presenta, que no son iguales. Y ahí es donde ubicamos dos cuestiones nuevamente. Cómo esa comunicación, que debería en el ideal ser efectiva, a veces se ve invadida por un montón de factores que fuiste mencionando, ¿no? Y que también decíamos las afectividades de ambas, el estado en el que llega la víctima de violencia, que hay muchas cosas que por ese aturdimiento, por ese estado de situación, incluso a veces traumática, puede no comunicar, que vos en un inicio señalabas la importancia de otras formas de comunicar, no solo la comunicación verbal, pero también allí se debe estar preparado para poder hacer de esa no comunicación verbal, cómo generar luego la comunicación, de esa comunicación comportamental y gestual, cómo generar luego la verbal para lo que es necesario de la construcción de ese informe. Y ahí, bueno, no podemos pedir que sea la víctima que esté preparada para eso, sino las personas que estamos trabajando para recepcionar, escuchar, contener y poder hacer viable la operatividad de los derechos de esa persona. Pero allí también es necesario asistir a los que asisten, que es un poco el concepto que veníamos bordeando, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso decía, de alguna manera es lo que fuiste tratando de transmitir. Sí. Me quedo con esa idea, Alejandra, que también nosotras trabajamos el año pasado, que tiene que ver con la comunicación y el abordaje con los grupos, donde trabajamos específicamente lo que conforma un grupo, cuáles son las necesidades y objetivos de los grupos, cuáles son los límites del trabajo en equipo. Por supuesto, acá simplemente tomamos una mirada, un recorte, de la atención de las operadoras respecto a las personas en situación de violencias de género, pero esto tiene otras
contextos comunicativos que acompañan y que se habla del concepto de red comunicativa o el trabajo en redes de comunicación desde una concepción que me parece que aporta mucho, que es la concepción de la comunicación comunitaria. La comunidad, ¿sí? Esto que parte etimológicamente de lo que tenemos en común, que somos personas que nos comunicamos, también tiene en común que compartimos una ley, que compartimos situaciones a resolver y que también compartimos una tarea que es operar, informar cuando alguien se acerca en carácter de necesitar asistencia. Y esa parte de la asistencia en los equipos de trabajo es fundamental. De hecho, las evaluaciones de procesos comunicacionales y de estas bitácoras que como herramientas, como poder escribir o contar cómo son esos procesos y qué hacemos, ayuda un montón. Es algo que realmente en los equipos de trabajo ayuda un montón. El verse y el escucharse para poder luego asistir. Por supuesto, siempre estamos hablando de un modelo ideal. La realidad es mucho más compleja, pero lo que queremos con esta obra es acercarles una cuota de esperanzas, de herramientas, y que por ahí las tenemos al alcance, y que por ahí podemos pensarlas para operar en la vida cotidiana laboral. Bien, yo agradezco mucho, gracias María y los comentarios, a las personas que se conectaron, gracias por escucharnos y por intervenir, ¿sí? Por dar a conocer estas situaciones que muchas veces desconocemos porque están dentro de las instituciones. Así que abrir el espacio y que por lo menos se pueda contar, aunque sea una, ¿sí? No es el espíritu de este tipo de jornadas, porque ¿sí? La idea es presentarles, poder abordar algunas perspectivas, pero les agradecemos, ¿sí? que estén allí pensando de todas estas palabras claves e ideas, cuáles les suma y cuáles puede aportar para pensar la practicidad de la vida cotidiana laboral en los juzgados y en atención a operadores. Y la semana que viene tenemos el aporte de Alejandra, que para mí siempre es muy enriquecedor y que ayuda muchísimo a calmar esta incertidumbre en la cual vivimos, que es trabajar con estas situaciones, que es necesaria la tarea y muy importante la tarea que hacen. Alejandra, ¿te quedaste sin Wi-Fi? Porque... no, yo estoy... Ah, perfecto, porque la imagen está congelada, pero perfecto, bueno. No sé, algo más que quieras agregar. Yo simplemente agradecer al instituto, agradecer a Julia, agradecerte a vos, Ale. Julia, sí. Por mi parte no sé si hay algún tipo de consulta o algo, sino... Yo les quería agradecer a ustedes dos, por parte del instituto, a Nadia, a Alejandra, muchísimas gracias por la exposición, a todas las personas que participaron hoy. Y bueno, este curso continúa la semana que viene, también jueves 10 de noviembre a las 14:30 horas, con el mismo link de acceso. Así que los y las esperamos ese día también. En el chat no he leído consultas y así que bueno, si quieren podemos terminar por hoy. Muy bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias.